la última pregunta, objetivos que tienes tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo lo que veo es esos meses ahora de pues, seguir practicándolo, como te he dicho, porque si no lo hago no rindo igual que puedo rendir, y todo eso asentarlo y en cierto modo reorganizar o calmar todo esto un poco. Y a largo plazo me veo, si te pongo perspectiva de aquí a 10 años, me veo tranquilo. Es decir, no te puedo decir haciendo esto y voy a ser el mejor en esto. No, tío, o sea, yo al final lo que hago a día de hoy, lo que he ido haciendo estos años atrás, ha sido lo que en el momento yo he considerado que era más oportuno. No te puedo decir que de aquí a 10 años voy a seguir haciendo lo mismo o voy a estar haciendo lo mismo. Sé que powerlifting posiblemente sí, pero no sé muy bien cómo enfocarlo. Lo que sí tengo claro es que seguramente irá enlazado con el entrenamiento y la nutrición. Bueno, chavales, pues ya estamos aquí con Miguel Casares. ¿Qué ha pasado, Miguel? Durante todo este tiempo, como hemos estado viendo, está poco cambiado, ¿no? Cambia un poquillo, tío. Pues sí, macho, 40 kilos del año pasado que nos vimos, que hicimos la entrevista súper chula, por cierto, hablando sobre el powerlifting. Que si no lo habéis visto, id a verla después de ver esta charla, pero tiene además mucho que ver la conversación que vamos a tener hoy con el anterior vídeo, ¿no? Eso es. Sí, porque al final, bueno, vamos a enfocar un poquito a cómo es un proceso de pérdida de grasa y no de peso, ¿no? Cómo puede afectar en cuanto al rendimiento, cómo orientarlo con el entrenamiento y, bueno, en definitiva, cómo perder grasa y no peso, que hay. Y sobre todo centrándonos en ti, porque tú has hecho un cambio brutal en un año, porque, bueno, ya lo irás comentando, pero ¿cuánto ha sido tu cambio en cuanto a peso? No digamos grasa, pero bueno, en cuanto a peso, de la última vez que hicimos esa charla a ahora. Pues la última vez ahí ya había comenzado, llevaba como un par de semanitas y empecé en 110 kilos. En la entrevista estaría en unos 107, 108 y actualmente estoy en 70 kilos. He llegado a pesar esta semana 69, 71, pero vaya. Con una altura, para que se haga la gente un poco la idea. Unos 75. 1,75 y pesando 110. Llegué a pesar de máximo, peso mínimo ahora mismo 69, 70 kilos. Vaya, 40 kilos. Bastante cambio. Nos vamos a centrar en todo eso. Pero antes, como tú has llegado a un poquito matizar al principio, ahora mismo que lo has comentado, quiero que cuentes la diferencia entre perder peso y perder grasa. Porque realmente no es lo mismo, aunque la gente está acostumbrada a decir, quiero perder peso. Claro. ¿Cuál es la diferencia? A ver, cuando nosotros nos centramos en un proceso de mejora de la composición corporal, digamos, inmediatamente se nos viene como a la cabeza, a la población general, la báscula únicamente. Perder kilos, la báscula se vea y se ve como en términos de salud, a nivel general, como que cuanto menos peses, más saludable. Y esto no es así. De hecho, tú puedes tener un peso inferior en la báscula respecto al de otra persona, pero que en cuanto a tu composición corporal, porque tengas menos masa muscular, porque tengas pues ciertos valores más elevados, puede que tengas una condición de salud peor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la diferencia principal entre perder peso, que es lo que no debes de hacer, y perder grasa, estaría en el mantenimiento de la masa muscular y el resto de estructuras, es decir, de tejidos, que no haya pues al final una depleción enorme de agua, de glucógeno en tu cuerpo que esté frito. Entonces, un proceso respecto a otro, digamos que perder peso es más rápido, digamos que perder grasa es lo que debes de hacer y es un proceso más lento porque tú tienes una capacidad X de ir oxidando esos ácidos grasos, ese tejido adiposo que hay guardando. Puede suceder que tú te peses en la báscula, veas 5 kilos que hayas perdido y que sean a lo mejor 4 de músculo y 1 de... Bueno, por poner un ejemplo muy bestia, ¿no? Muy drástico. Pero 4 de músculo y 1 de grasa, ¿no? Entonces tú no sabes lo que te estás centrando y estás pues perdiendo salud a la hora de perder masa muscular. Claro, incluso gente que pues distintos clientes que cuando empiezan tal vez un proceso de pérdida de grasa, en las primeras semanas al final se genera esa depleción de agua, de glucógeno que tienes almacenado,
y se puede ver como una pérdida muy agresiva en la báscula de 2, 3, incluso 4 kilos en las primeras semanas. Y la persona es como, oh, Victoria, y es como, oye, que esto no es lo normal, que ahora mismo hemos entrado en esa zona déficit, nos estamos moviendo más, pero que tú no debes de perder 4 kilos a la semana ni 4 kilos cada 2 semanas. Por eso va interesante también que la gente se pese no solamente el peso en la báscula, sino tener la opción de una báscula de bioimpedancia, aunque sea de la más barata, porque no haya mucho cambio, pero que tenga un pequeño pues, percepción de lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo, que no sea solamente peso. Sé que está la tomadura de pliegues, pero para no ser, porque eso tarda muchísimo tiempo, ¿tú ves interesante que si se pesan que sea por bioimpedancia o realmente, pues bueno, según vaya evolucionando el cuerpo? Pues tío, te diría que no, un poco simplemente por un tema de que depende mucho de tus valores basales, es decir, a nivel basal cómo te encuentras, si el sujeto, pues en el caso de chicas, si tal vez estás cerca de esa menstruación, si vienes de entrenar, una mala noche de sueño, todos esos valores van a condicionar un poco, y es verdad que en sujetos, en población general, por mi experiencia, suele confundir bastante. Tío, es que la báscula hoy me ha marcado un 5% de grasa más, es que no lo entiendo, qué está pasando, y tal. Entonces, realmente te diría que para comparar tus valores de forma casera, donde puedas ir viendo si estás progresando, lo primero es que no te sientas agotado o agotada. En segundo lugar, la toma de perímetros creo que es una herramienta que puedes tener a tu alcance de cintura, cadera, perímetros donde tendemos a almacenar pues, más ese tejido adiposo, esa grasa, y a largo plazo ir viéndote. O sea, cómo te queda la ropa, sensaciones y fotos. Fotos porque al final es lo que te va a dar los datos y puedes coger y decir, vale, aquí estoy en X peso y aquí solo es 2 kilos, pero es que mira la diferencia entre una foto y otra. A la gente le da miedo echarse fotos al principio y es lo que realmente vas a poder comparar. Y lo que más te motiva. No acordarte de un peso que había, sino de cómo estabas tú antes y hasta ahora. Claro. Ahora, a partir de ahí, evidentemente, pues si puedes con cabeza, sabiendo el ratio que tiene de, o sea, ese espectro que hay a nivel de error, que puede dar error el uso de bioimpedancia eléctrica, como pues, marcas como Tanita, o bueno, si tienes dinero para hacerte un DEXA, pues háztelo. Pues lo puedes tener en casa, y si tienes la posibilidad de conocer a un antropometrista que tenga pues la titulación a nivel de ISAC y pueda hacerte una antropometría pues cada medio año para ir viendo cómo evolucionas, pero no volvernos locos con lo que está marcando unos dígitos. Claro, más verlo como una herramienta más que como para el progreso. Y ahora, centrándonos muchísimo más en ti, el tema de ¿qué fue lo que hizo detonarte a ti el hecho de este proceso que has tenido tan grande de pérdida de peso? De estos 40 kilos que has llevado en menos, bueno, en un año prácticamente. Sí. Bueno, a ver, lo primero es que, porque me pasa en el centro de entrenamiento, gente que me ha conocido en ese proceso, ¿no? A lo mejor desde enero hasta ahora, que en enero pues seguía, digamos que no estaba todavía a donde proyectaba, ¿no? Sino que estaba en mitad del proceso. La composición corporal que yo tuve en 2024 no es mi realidad. O sea, yo nunca había alcanzado un peso tan alto y al final pues se juntaron una serie de factores, entre ellos el principal para mí, el sedentarismo. Pasé a ser sedentario completamente por el ritmo de trabajo que tomé. Una serie de circunstancias en mi vida también que me impedían en cierto modo tener la energía depositada en mí o priorizarme o estar activo, y lo que considero que, que me llevó a ese punto de porcentaje de grasa tan elevado y a ese peso corporal, que ahora hablaremos de ello, fue justificarme también bajo una categoría de powerlifting, donde esto ocurre muchísimo, sobre todo en gente joven, que se justifica cierta... pues que estás pasado, que estás gordo, tío. O sea, lo digo de haber estado ahí diciendo, estaba gordo, sin más. Al final tienes unos malos hábitos con la alimentación, tienes un desorden ahí con, pues como te digo, ese sedentarismo, etc, etc. Practicas un deporte que va por categorías de peso y es muy bonito decir, no, yo no es que estoy gordo, es que compito en menos 105 kilos. Que lo necesito para competir. Lo necesito, no, perdona, pero va a levantar lo mismo posiblemente en menos 93, en menos 83, y aunque rinda un poquito más en esa categoría,
a nivel de tu salud y a todo lo que te engloba, que no es practicar ese deporte, no te interesa estar en una categoría que no te corresponde. O sea, fue un cúmulo de cosas que se te juntaron por el hecho de que llegaste ahí, y algo que me ha parecido muy importante que has comentado es que te convertiste en sedentario a pesar de tu trabajo y de tu entrenamiento, porque la gente se piensa que entrenar ya te quita de ser sedentario. Ir 2 horas al gimnasio 4 veces a la semana no es ser activo, porque si luego te pasas todo tu día sentado, eres una persona sedentaria. Estás perdiendo ahí pues, un montón de quedarte quieto sin hacer absolutamente nada, solamente tus 2 horitas de... Total, pero además es que la gente se lo toma como un insulto, o sea, sí, pero vamos, que no. Que digo que no, o sea, esto más, he tenido hasta debates con gente de decir que no es una discusión de a ver quién tiene razón, que eres sedentario, ya está, que por tu ritmo de vida, por tu trabajo, mi tío que es constructor no es sedentario, tú sí eres sedentario, entonces que no es un insulto ni es nada negativo, simplemente que si tu actividad a día de hoy, por lo que tenemos, en la realidad tenemos que luchar contra ese sedentarismo. ¿Por qué? Porque entrenar fuerza en la base está muy bien, lo necesitas, pero tu cuerpo no puede estar parado, tu cuerpo no está para entrenar 1 hora o 4 horas a la semana y el resto del tiempo como una meba, ¿no? Sí, si se quiere matizar, incluso sería un sedentario que entrena fuerza. Eso es un sedentario. Eso es. Antes de este proceso que has tenido, que te ha llevado a perder 40 kilos, que vamos a hablar de él, ¿has tenido otros anteriores o solamente has tenido ese momento que dijiste de aquí para adelante vamos a perder peso, o ha habido anteriores procesos en los que tú has dicho venga, y si me propongo perder peso y no conseguirlo, bueno, grasa, y no conseguirlo? En esa etapa te refieres de 2024, sí, era como un querer arrancar y no poder, o sea, yo sentía, yo he hecho 3 definiciones grandes en mi vida, una en 2016, otra en 2020-2021 y esta. Entonces tengo como un patrón que cada 4 años... ¿A qué te refieres con grandes definiciones? A alcanzar un porcentaje de grasa inferior al 10%. O sea, que te podría decir que en términos de salud ahora mismo estoy en un porcentaje de grasa que tampoco me corresponde. Igual que esa categoría de peso que, bueno, da para otro tema. Entonces, ahí quiero matizar porque yo ya he hecho esto anteriormente. O sea, mi relación con el entrenamiento es muy potente, ya he hecho este proceso anteriormente, lo he vivido y eso a la hora de tú accionar es muy distinto a una persona que jamás lo ha experimentado o no sabe si haciendo esto realmente voy a llegar ahí, por mucho que me lo diga el nutricionista, el entrenador. Entonces, ahí quiero matizar. Yo sabía que en el momento en el que empezara X acciones, ese proceso pues iba a dar, ¿no? En cuanto a la pérdida de grasa. Más que nada, pues a nivel teórico y a nivel práctico ya lo había experimentado. Ahora bien, es cierto que venía de haber hecho como pequeñas arrancadas de típico que el lunes empiezo, venga, aquí, pero lo que realmente me llevó a decir, rompo con esto, o sea, hoy es día 1 y sé que esto va a ser un proceso muy largo, fue en el momento en el que me mentalicé de que estaba en la mierda. De que dije, tío, esto no va a ser como otras veces de perder grasa, de que en 3 meses me voy a empezar bien, porque me voy a sentir bien, me voy a ver bien. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una reducción de tu grasa corporal y estás en un porcentaje del 15, 17, 20% de grasa, tú en el primer mes, las primeras semanas, ya vas a empezar a ver cosas visuales, que eso a nivel de esfuerzo en cuanto a los cambios en las calorías totales que estás tomando, el ritmo de actividad que lo incrementa, te empuja porque estás viendo algo directamente. ¿Qué ocurre cuando estás pasado de rosca como yo, que estaba en 110, pasadísimo de grasa? Que empiezas a accionar, empiezas a aplicar todo eso, la báscula baja, pero tú te ves exactamente igual. Entonces, por un lado, te vienes con el mismo físico. Estás perdiendo rendimiento en tu deporte, en este caso es el powerlifting, porque de forma indirecta pues estás consumiendo menos calorías. Tienes menos energía. Tienes menos energía, te estás acostumbrando a esas calorías a nivel hormonal, grelina, leptina, tal vez están ahí un poquito diciéndote me estás metiendo, tengo hambre, y te sigues viendo igual. Entonces, pasar esas semanas
si no te mentalizas, es complicado y es fácil estar en un retorno de que te vuelve a dar las justificaciones. Me quedo en 105, en la categoría de peso de powerlifting. En el momento en el que conseguí salir de ese inicio, volver, fue cuando dije, tío, que esto no va a ser 2 ni 3 meses como anteriormente, que esta vez esto es jodido, que no sé cómo he llegado aquí, que me he pasado, ya está. Y decirme a mí mismo, esto va a ser cosa de un año mínimo. Entonces, en el momento en el que yo me mentalicé que iba a ser un proceso largo para verme como quería verme, en cuanto a porcentaje de grasa, empezó la cosa a despegar. ¿Por qué? Porque empecé a marcar mini objetivos. Sobre todo siendo realista. Siendo realista, claro. O sea, diciendo, es que, tío, yo recuerdo que yo hablaba con mi primo porque, pues, con el cariño, con todo, pues, incluso se reía un poco de mí con la confianza. Y yo le decía, tú no tienes ni puta idea de plan, que yo he hecho en 3 meses, en 4 meses, que no me conoces, de plan, no sabes. Claro, cuando empieza y dices, hostia, que ahora no estoy en la composición que estaba antes, que esto no me voy a ver bien en 3-4 meses. Y ahí cambia todo, tío. O sea, lo principal para cumplir esas acciones es ser consciente de el camino que hay que recorrer. Y ya no solamente eso, sino hacerlo bien. Sí. En el hecho de intentar lo que hemos dicho, perder grasa y no perder músculo. Porque podría estar perdiendo mucho más peso, Claro. pero porque dentro de ese peso hay otros porcentajes que no lo estamos viendo y que son importantes. Así que hacerlo bien cuesta más. Sí, es más complicado, pero porque hay que hacerlo bien. Y cuando tú decidiste comenzar este proceso ya sí que sí bien, tú eres una persona que tienes pues, conocimientos suficientes para programarte tus entrenamientos, para planificarte tu alimentación, pero cuando decidiste hacer esto, ¿fue con alguna planificación y programación? ¿Te lanzaste directamente a voy a reducir las cosas sin ninguna planificación con mi conocimiento previo que tengo? ¿Cómo lo llevaste todo? ¿Tuviste una buena planificación o fue bajo tu conocimiento las cosas que llegabas a hacer y bajo tu estímulo? Vale, en cuanto a programación del entrenamiento, yo seguí practicando powerlifting en la primera etapa con la intención de tener una motivación, y esto es muy importante para cualquiera que esté escuchando el podcast, que en los inicios de una recomposición corporal, sobre todo en los inicios, por ese motivo que hablaba antes, no ponga el foco en el físico, sino en cómo te vas sintiendo y valorando otras cosas. Entonces, al principio yo seguí con mi entrenador de powerlifting, que es Diego, un chico de Madrid, trabajamos online y él simplemente pues, se dedicó a seguir programándome powerlifting de la misma manera que estaba en otras categorías, viendo cómo podía influir esa bajada de peso. Mi intención principal era bajar de 105, que era la categoría, a menos 93 y luego menos 93 valorar a menos 83. Entonces, continué por esa parte y yo me gestioné todo el tema de la alimentación, calorías y cómo ir habituándolo. Ahora, a partir de ahí llegó un punto en el que al bajar ya a menos 93 y demás, ya se empezaba a verme bien, había conseguido pues poner el foco en disfrutar del power en el proceso de bajar esos primeros 10-15 kilos. Mi motivación era mantener el rendimiento en vez de cómo me veía. Mi reto era, vale, se trata ahora, el juego aquí, la partida está, vamos a mantener el rendimiento lo más alto posible, teniendo la gasolina ahora más bajita y estando perdiendo ese peso. ¿Qué pasa? Que ahí ya llega el punto donde pues, hablo con Diego y le digo, tío, que me estoy dando cabezazos contra un muro con el power, que es que no lo estoy disfrutando tal, y ahí pues cambié el enfoque. ¿Cómo seguí ahí la programación? Me he estado planificando yo el entrenamiento con el volumen en cuanto a número de series y demás. Las calorías me las he estado planificando yo hasta junio y al final el enfoque principal que te diría de diferencia respecto a, pues lo digo alto y sin censura, gordo, porque estaba gordo, de estar gordo a ir bajando el porcentaje de grasa, fue la actividad. Lo más diferenciado, evidentemente las calorías con las que he ido jugando, pero la actividad, o sea, yo pasé de entrenar y ser sedentario a ir incrementando la media de pasos desde unos 5.000 que tenía de media, 3.000, 5.000, hasta a día de hoy que tengo la media en 22.000 pasos diarios. Entonces, eso ha sido el juego, digamos, con la actividad. Y en cuanto a sensaciones que hayas tenido durante este proceso, que has llevado bien planificado,
¿Has notado alguna serie de fases? ¿Has identificado algunos problemas de situaciones muy difíciles, muy fáciles en algún que otro punto? Muy fáciles en el sentido de que, por ejemplo, el trabajo que tienes te facilita esa gran cantidad de pasos que puedas dar, o muy difícil de que tienes tan poca energía que para trabajar estás reventado. ¿Qué son las cosas así más diferenciadoras que has podido identificar tú en esta pérdida de peso en tu vida? Claro, porque ya es diferente de cada persona. Total. Bueno, pues sí te lo podría llevar como a 3 grandes momentos. Te lo podría dividir como la primera etapa, dividiéndolo como un año, porque hasta ahora ha sido como un año, ¿no? Digamos que los primeros 3-4 meses los llevaría a reconstrucción de identidad, no tanto con las acciones que estaba haciendo, sino cómo era mi forma de pensar en cuanto a mis hábitos, en cuanto a lo que la cabeza me pedía de forma normal. A modo de ejemplo, yo hoy me siento mal o tengo mal, a ver, no lloro por ello, ¿no? Pero me es muy difícil irme a dormir si está dentro de mi decisión no haber completado los pasos que me he propuesto, aunque sea un número, un dígito, para mí es el reflejo a nivel mental de que estoy comprometido con algo que depende de mí. Entonces, eso ahora está, digamos, en piloto automático. Cuando inicié en ese primer proceso, mi normalidad era irme a dormir con 3.000 pasos, 5.000 pasos, sin que me quitara el sueño, sin que me generara ningún tipo de angustia. Sí. Entonces, esa reconstrucción sería como el proceso como el primer paso en esos primeros 1, 2, 3, cuarto mes. Es decir, identificarme con las acciones que me llevaban a eso o que hace una persona con ese porcentaje de grasa, no las acciones que hace una persona con un porcentaje de grasa que me correspondía en aquel momento. A partir de ahí, la segunda etapa te la llevaría a un momento de empezar a habituarte o a familiarizarme con ello. Es decir, ahí empiezas a tener muchas tentaciones, estamos en la segunda etapa. Imagínate si empecé el proceso en agosto, julio del año pasado, esta primera etapa digamos que me duró hasta enero, febrero, ¿vale? Donde no estaba ahí como en un limbo de no sé ya muy bien si seguir con este porcentaje de grasa y mantenerme aquí, no sé muy bien si aún metiéndole de esta manera seguir evolucionando un poquito más o ya quedarme en esta categoría de peso de powerlifting. Entonces, primer proceso. Segunda etapa, llévatelo como a enero, febrero, donde decido, vale, ya estoy habituado, ya sé que soy esto, pero tú sigues teniendo estímulos de gente que tienes en tu entorno que te dice, oye, pues vamos a X, vamos a hacer esto otro, vamos, y tú tienes que decir que no, pero tú ahí te sientes como, tío, mi identidad pasada me está pidiendo ir a comerme el kebab, ¿sabes? Mi identidad pasada me está pidiendo no hacer pues una ruta en la montaña y quedarnos aquí haciendo el mongolo en el sofá. Entonces, segunda etapa. Y tercera etapa te diría que es como desde junio, mayo ya de este año, cerca del verano, donde ahí ya vas disparado. Hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo. O sea, tú ahora mismo llegas como al punto en el que tú eres un cohete. O sea, yo me siento, es la realidad en ese sentido. O sea, a nivel de toma de decisiones, yo me siento incorruptible. Tú me puedes decir lo que quieras, que es como me la suda. O sea, yo sé que voy a hacer esto y al no ser que sea a nivel familiar, a nivel algo que no dependa de ti, en mi decisión, o sea, en mi acción está 100% dependiente de mí, de mis pensamientos. Tienes esa identidad creada que claro. Tuviste al principio. Claro. ¿No? En el primer mes. Eso. El primer mes, la primera etapa. Eso es como la identidad que proyectabas en agosto, julio del año pasado, que tenías que fortificar para llegar pues, a ese porcentaje de grasa, a bajar esos kilos, digamos que ya se ha gestado y ahora es como, ahora es que da igual lo que entre, es que yo soy es que yo voy a hacer esto. Me parece muy bien tu plan, me parece muy bien tal, pero que es que este es mi día. Si quieres unirte, únete, si no, yo lo voy a hacer. No sé si me he explicado. Sí, y sobre todo eso lo vamos a centrar con el hecho de cómo has ido adaptándote a tu día a día, porque también tienes una vida con gente a la que
tanto a ellos se pueden adaptar en parte a ti, pero tú, a nivel social, tienes que adaptarte y hacer ciertas cosas que a lo mejor no se conciben en un proceso de pérdida de peso como tal, sobre todo en el tuyo de tanto. Y durante todo ese tiempo ha llegado y esa etapa y esa fase ha llegado a tener periodos de recaída, de querer volver a ganar ese peso y decir, bueno, ya no quiero seguir con esto, lo mando todo a la porra. Hubo algunos momentos en los que, de esa etapa, en los que era más habitual, a lo mejor en la primera etapa no, pero en la segunda era más habitual, o en la tercera. Como, bueno, según la tercera no, lo tenía ya bien centrado, pero ¿tuviste así momentos más de recaída? Pues, tío, te diría que no. No te digo que sea lo normal, que no existan esos momentos. De hecho, pues, la gente con la que trabajo al final está en ese limbo, ¿no? Pero te diría que una vez superado mi primera etapa, o sea, de agosto a finales de enero, febrero, cuando yo entré en febrero, ya fue como... Es como un cohete. Inevitable. Yo lo llamaba, yo se lo decía a mi amigo, o sea, a mi amigo me decían como, pero tal, no sé qué, yo estaba como todo el rato, es que es inevitable. O sea, que yo vaya a competir, pues bueno, salgo a tarima en 5 semanas, entonces yo era como, en plan, es que depende todo de mí. Entonces, yo entiendo y empatizo muchísimo y evidentemente es algo que contextualizo mucho de que, tío, que yo tengo 26 años, que no tengo obligaciones grandes en cuanto a ningún niño depende de mí, no tengo hijos, no tengo hipoteca, mi trabajo no es estresante a nivel, sí, de sus cosas a nivel, pues, bueno... y en parte te ayuda también a ganar esa actividad física. Sí, fuera de lo que es el trabajo presencial, sino pues todo trabajo es tiempo por dinero. Sí. O sea, sí, yo puedo disfrutar mucho de hacer dietas, de tal, pero es tiempo de mi vida que hay un intercambio económico. Salvando eso, tengo unas circunstancias que me favorecen mucho. Entonces, eso también me, digamos, empuja a decir, es inevitable, porque todo me está alentando. Ahora, no es la realidad, y eso lo remarco mucho, porque, joder, yo pues trabajo con personas que para mí tienen más mérito muchas veces, a lo mejor algo que a nivel visual se vea menor porque no tenga tanto impacto como un porcentaje de grasa X, que a lo mejor el que puedo estar manejando ahora, pero es que esa persona tiene 3 niños, tiene un trabajo que tal, o lleva una empresa, se hace cargo de la casa, la madre está enferma, tal, y digo, joder, es que el mérito es lo tuyo, no una foto de un niñato como yo, a lo mejor con 26 años que puedo subir a Instagram con un porcentaje de grasa bajo, porque eso... No, o sea, en tu situación te aseguro que a lo mejor no podría hacerlo o no lo haría. Eso no quita que por la misma podría estar en el kebab, ¿sabes? O en el Domino's Pizza en vez de haciendo los pasos y demás, evidentemente. Pero por otro lado también te digo que tengo muchas facilidades para ello. Bueno, chicos, ha habido un pequeño giro dramático del acontecimiento y hemos tenido que cambiar de set. No sé si se escuchará mucho aquí eco y demás, pero bueno, la conversación y el contenido va a seguir siendo el mismo. Para continuar con la conversación que teníamos, quería hacerte la pregunta sobre hasta qué punto te llegaste a privar sobre ciertas comidas. Es decir, nuestro día a día, nuestra alimentación, no solamente se basa en lo que comemos, sino con quién lo hacemos. Por lo tanto, habrás tenido situaciones en las que se te hayan planteado de ve a comer con cierta persona. Cuando tú ibas allí, realizabas las comidas con un tupper que te tenías que llevar, comías lo que a ti te llega a apetecer, porque claro, tú has tenido un protocolo también bastante estricto en ciertos momentos. ¿Cómo has llevado esos momentos? ¿No lo has hecho? ¿Lo has omitido? ¿Cómo ha sido? Vale, pues te diría que si no hay una fecha fija, como en este caso puede ser a nivel competitivo, porque es que tienes que llegar a tal día en X porcentaje de grasa y que te dé la fecha ahí, no tienes que suprimir este tipo de planes y comida. Ahora bien, algo que trato de inculcar bastante pues, en consulta cuando estoy con pacientes con los planes nutricionales es que sepan diferenciar muy bien que esto que están haciendo o esta ingesta que están realizando fuera del plan, ¿por qué lo estás haciendo? Lo estás haciendo por un motivo social, porque estás disfrutando de la comida, por una experiencia gastronómica, porque
te encanta ese tipo de comida, o estás un martes por la noche en tu casa con los niveles de ansiedad del trabajo, de lo que sea, muy altos, y para paliar eso te estás comiendo 2 pizzas familiares y una tarrina de helado. Ahí está la diferencia entre saltarte la dieta y saltarte la dieta. Entonces, yo te diría, en mi caso personalmente, que cuando he tenido que hacerlo lo he hecho. A lo mejor no ha sido todas las semanas, a lo mejor incluso ni cada 2 semanas, pero si bajaba pues mi hermana que vive en otra ciudad, si venías a casa, pues íbamos a cenar a tal sitio. Oye, este día guárdatelo, ¿qué tal? Y yo tranquilamente ese día hacía el resto de las comidas que me correspondían y la cena la suprimía, pues la cena la hacemos fuera. Al final va a tener una diferencia en cuanto a calorías, ¿de qué? De 300 calorías más, 400, no sé, que te vaya a un buffet a ponerte hasta el culo, ¿no? Que también se me ha dado esa situación y la he hecho ubicando bien pues el resto de actividades. Pero hay que entender que una única ingesta no va a modificar tu progreso a largo plazo, porque se trata de cuando tú hablas de perder X kilos de grasa o bajar tu porcentaje de grasa, tú tienes unas calorías que quitar de en medio. Es decir, tienes que, inventándonos, tienes que hacer un déficit prolongado, esparcido en este tiempo, de 20.000 calorías. Tú tienes que llegar a tener un déficit de 20.000 calorías espaciadas en este tiempo para tú conseguir bajar ese porcentaje de grasa. Entonces, si en un momento puntual de esas 20.000 calorías que estás restringiendo en el largo plazo, tú te lo saltas o comes un poquito más, te va a frenar a lo mejor esto, o sea, te va a prolongar esto en tu proceso, pero eso es lo que te va a dar vida también para sostener el proceso. Ahora, incluso eso también, perdona que te corte, sí, sirve mucho para las personas que llegan a tener una recaída, como a ti no te ha pasado, pero puede que una persona que esté en un proceso de pérdida de peso estándar, ¿no? Lo típico de voy a perder no sé cuánto porcentaje de grasa. Tiene una recaída, hace una comida muy grande de cosas que no debía, se siente culpable y piensa que todo lo demás lo ha tirado a la borda y dice ya este día está perdido o esta semana está perdida. Eso también sirve mucho para ayudar a esa persona a decir, no, has hecho una comida que a lo mejor no debía, pero ya está, ya ha pasado y tú puedes continuar con tu... porque al fin y al cabo es una comida, no es la semana, no es el mes, no es el año. Es que de hecho es lo que más me encuentro, o el motivo que más veo que está en esa espiral metida, las personas que no consiguen cambios, resultados, que es, la he liado un día, o sea, me he restringido, me he castigado toda la semana. Llega el fin de semana y ahí hemos estado todos. Y yo recuerdo esa etapa, pues, a lo mejor con los 15, 16 años, cuando quería pues, a lo mejor bajar el porcentaje de grasa, de que lo ves como un castigo, la alimentación durante la semana, el fin de semana la lías y ya te levantas el domingo, lunes con sensación de derrota, de soy una mierda, la he liado, esos pensamientos se meten en tu cabeza y vuelves a lo mismo, te da un discurso de yo es que no valgo para... No, o sea, más todavía, ¿qué ocurre aquí? Que llegas, te haces esa comida o ese evento que has tenido un plan y demás, te pesas al día siguiente en la báscula y ves 1 o 2 kilos por encima de lo que estabas pesando, se te viene el mundo encima, no tienes la capacidad de ganar grasa tan rápidamente tampoco, o sea, para tú tener un almacenamiento de grasa, guardar las chichillas, necesitas tener un consumo excesivo y prolongado de calorías durante mucho tiempo. Si tú estás en déficit, porque un día consumas más, no puedes almacenar esa grasa. Lo que estás viendo en la báscula es glucógeno que se ha cogido ese día, agua, mayor cantidad de agua, vas a retener de glucógeno, perdona, vas a retener también más cantidad de agua. Entonces, es muy importante ahí que entiendas que saltarte la dieta o comer fuera de casa es necesario, que no puedas estar continuamente pesando la comida y que esto también es lo que va a hacer que puedas conseguir tus resultados a largo plazo. Y desde tu perspectiva, todo tu recorrido que has llevado a cabo, ¿cómo sería un día rutinario? Sé que obviamente no es lo mismo en la primera etapa, como hemos dicho, que de 3 diferentes etapas, a esta última. Pero pongamos ahora, sobre todo, que pueda ser más estricto todavía, ¿no? Porque ya está en un porcentaje de grasa más bajo o más complicado, podría llegar a ser más complicado en cuanto a calorías. ¿Cómo sería tu día a día, tu rutina, tanto de alimentación como algún protocolo que utilices, que te sirva de estrategia, tu modo de entrenamiento, antes, después, qué es lo que más te ayuda en
en tu día a día? Vale, o sea, contextualizando, estoy a 5 semanas de competir, es decir, esto que hago ahora mismo no es viable en mi vida. De hecho, lo puse hace unos días por Instagram, creo que ayer mismamente, que puse, estoy disfrutando esto mucho, pero esto no es sostenible para mí. Entonces, quiero remarcar eso y que nadie piense que estoy viendo eso, que soy Superman y nada. Pero bueno, lo primero de todo, cuando me levanto, me bebo de infusión mágica no. Lo primero que hago cuando me levanto es pimplarme unos 8.000 pasos, ¿vale? Porque si no, luego conforme va pasando el día me cuesta mucho llegar, o ya meterlo al final del día con la energía ya tan baja, ya estoy que no llego. Entonces levanto, meto 8.000 pasos respondiendo mensajes y demás, yéndonos de fuera de lo que un día de mi vida, 8.000 pasos. Ayuno y prolongo el ayuno lo máximo posible, pero no porque esté perdiendo más grasa, sino para no pasar luego tanta hambre. Es decir, tolero mejor el hambre por la mañana, porque sí, o sea, hay gente que por la mañana va a ser más propensa a levantarse con hambre. Yo no, yo puedo mantenerte horas y horas sin comer durante la mañana. Ahora cuando me viene el hambre me entra fuerte. Entonces prolongo ese ayuno lo máximo posible hasta que ya digo, no puedo más, tengo hambre real. Rompo ayuno, hago la primera ingesta, después de esa ingesta me voy a entrenar, si entre medias he tenido trabajo evidentemente, por la mañana y demás, sin contar con ello. Después del entrenamiento meto de paso otros 5 o 6.000 pasos más, que suelen ser pues una media horita más de paso, y guardo más calorías de lo que tendría en la merienda y demás para la cena. Es decir, ahora mismo hago 3 ingestas, ¿vale? 3 grandes ingestas. Grandes, a lo mejor es grande entre comillas. Un vaso de agua y un trozo de pan. Eso es. Y al final del día meto otra hora más de pasos hasta llegar a 20-21.000. ¿Por qué hago tanto énfasis en los pasos? Porque los pasos es lo que me permite que ya de por sí tengo las calorías muy bajas, no tener que bajarlas más. Es con lo que estoy jugando ahora mismo para llegar a ese punto ya de porcentaje de grasa. Entonces, estrategias que tengo en el día a día, como me has preguntado, para tolerar el hambre. Ahora mismo en este punto intento que la ingesta sea lo menos posible, incluso hay días que realizo 2 ingestas, ¿vale? Para que llegue a tener la sensación de saciedad después de comer. Por otro lado, estoy usando de forma aguda chicles de nicotina, que me lo han pautado, que la gente se piensa que es para dejar de fumar únicamente. La nicotina tiene un efecto a nivel que corta el hambre, ¿vale? Sí. Corta el hambre, también activa un poco la adrenalina, la noradrenalina, toda esta sensación de sentirte activo como un café. Sí, como un café, pero digamos que un poquito más brusco que la cafeína. Por otro lado, estoy usando la cafeína también de forma ahora mismo bastante fuerte, la necesito para tirar. Y agua estoy consumiendo alrededor de 6-8 litros diarios de agua. O sea, no lo tengo pautado como tal, que ahora es la puesta a punto de la última semana sí, para jugar con el agua y sodio, pero vaya, que estoy bebiendo agua como son las 12:30 y llevo ya 4 o 5 litros. Y eso luego se refleja ahí al baño. Se refleja ahí al baño. De hecho, el hecho de beber agua cuando estás en un déficit tan agresivo, al final es necesario en cierto modo, porque ya lo que menos te interesa es deshidratarte. Entonces, no es necesario beber tanta cantidad de agua, pero jugando con el sodio, jugando con el agua, podemos conseguir también en estos vacíos, evidentemente con el entrenamiento de fuerza como base, pues verte lleno, no verte chupado, sino que esa masa muscular se conserve de nada. Entonces es algo ahí importante. Además, a la hora de comer, de comer, a la hora de no comer, mejor dicho, hay más posibilidad de deshidratarte, porque tú cuando estás comiendo ingieres más agua, claro, y los alimentos tienen agua. Por lo tanto, si comes menos, vas a necesitar más agua, claro, porque vas a estar perdiendo pequeños hábitos que te hacen beber y que te hacen ingerir agua. Y luego también, aparte, ¿ha llegado algún protocolo muy estricto tipo PSMF? O bueno, tampoco estricto, también protocolos de refit, de momentos en los que comes muchísima cantidad de comida para luego hacer una restricción más agresiva, has mantenido un déficit estándar? ¿Cómo te has planteado eso? ¿Crees que es útil? ¿Con un déficit estándar es más que suficiente?
Tío, lo que pasa es que la gente no es capaz de hacer un déficit estándar de forma prolongada y está todo continuamente haciendo recortes de calorías, buscando ajustes en los macronutrientes, que si ahora pues PSMF, que si ahora pues, low carb, ¿no? Que viene siendo un poco lo mismo, ahora vamos a probar con tal y cual. Y algo que incluso yo me encuentro pasando consulta, que tengo que recurrir a ello porque claro, cuando tú tienes una persona que dice que lo está haciendo todo al 100%, pero tú sabes que no es así, ¿qué hago? ¿Te saco el polígrafo? Tú, vale, pues ya está, lo estás haciendo todo al 100%. Pues al final tienes que recurrir a ciertos protocolos que digas, vale, como sé que no lo estás haciendo todo al 100%, vamos a meter pues una restricción más agresiva para que compense con lo que estás haciendo fuera del plan, vamos a jugar más pues con una dieta más tipo cetogénica para que te sientas más saciado, aunque sepamos y te conciencies de que los hidratos son necesarios, pero es que no te lo estás ganando. Todo este abanico que contemplamos, bajo mi punto de vista, tanto a nivel personal como a nivel profesional, se da porque no se hace lo que se tiene que hacer. Entonces estás continuamente buscando distintos protocolos, que si ahora esto, que si ahora lo otro. Si tú haces la dieta, no tienes que cambiar la dieta, porque se trata de generar un déficit prolongado. Yo en un año he tocado las calorías 2 o 3 veces. Una primera bajada cuando empecé, que estaba alrededor de las 2.900 calorías, en esos 110-105 kilos, 3.000-2.900 calorías. Una segunda bajada que estuve en 2.300 aproximadamente de media. Y la tercera que ha sido ya ahora de cara a la competición, donde estamos priorizando, o sea que en junio ya se empecé con Fran, un nutricionista, porque a mí ya me pesaba, necesitaba un punto de vista objetivo. Ahí en esa tercera lo único que hemos hecho es que tenemos una media semanal que es alrededor, esa media semanal de unas 2.100 calorías aprox, pero está periodizado, es decir, hay unos días que tenemos más calorías, otros días que tenemos menos, un día que es de PSMF, que es básicamente, para el que no lo sepa, pues proteína y un poquito de grasa, o sea, una descarga ahí brutal de hidratos ese día, y ya, pero eso lo estamos haciendo bajo un protocolo de que yo tenga días en los que pueda comer más porque mi actividad es más elevada, porque mi entrenamiento lo requiere más, el día de pierna, no es lo mismo lo que voy a necesitar a nivel de glucógeno en el entrenamiento de pierna que un día que vaya a hacer solo hombros. Y esto lo que me permite es que a mismo total energético, durante esa semana, puedo tener días que, aun con las calorías más bajas, como es un día donde no voy a entrenar o no voy a tener un trabajo intenso, pues aprovecho pues aquí estoy sin calorías, y el día que tengo mucho trabajo, un entrenamiento intenso, etc., recargo para tener ese plus. Esto es lo que es elaborar una estrategia en cuanto a tu día a día y a tu alimentación. Eso es. Para que no sea siempre todo exactamente igual, que la gente se piensa todas las comidas con restricción, toda la semana igual de restricción. Claro. No, hay diferentes estrategias que se pueden amoldar mejor a ti según tu día y tu día que puede ir cambiando muchísimo. Claro, yo ahora tengo, como, perdona que interrumpa con eso, yo ahora tengo días de 2.300 calorías, que dice 2.300 calorías a 5 semanas de competir en culturismo, 2.300 calorías prolongadas a largo plazo, haciéndolo. El problema no es que la dieta sea de 2.100, 2.200, como te digo, también tengo un día que son unas 1.500 calorías, creo que hice la cuenta o algo así, 1.500 con solo proteína. Ahora, a esto a largo plazo, lo que te decía que venía haciendo atrás es que solo he hecho 2 cambios de dieta y he perdido 30 kilos con solo 2 cambios de dieta. De 2.800 calorías hasta que ya llegó el punto en el que dije, el peso está estancado, tuve que dar otro reajuste, 2.300 calorías y el peso ha ido en picado. Ahora, hazlo en un periodo de tiempo largo, y cuando digo hazlo es que no comas nada que se salga del plan. Si se sale del plan, que sea por lo que te he comentado, de forma esporádica, para que vayas a disfrutarlo. Pero el problema por el que la gente no para de cambiar protocolos y demás, como te digo, es ese, porque no se está haciendo la dieta. Y luego vienen los que estás usando, cómo has perdido tanto, pues tío, al final lo que ocurre es que eres un matado. O sea, sabes cómo hablo, sabes que no quiero insultar a nadie, ni mucho menos, pero hablando claramente, estás buscando una solución mágica porque no eres capaz de hacer esto de verdad, tío.
Esa es una cosa que me gusta a mí matizar y es que al igual que tú te estás preparando esto, con una estrategia es lo mismo que cuando tú creas estrategias para otras cosas, ya sea para estudiar, ya sea para trabajar, creas una estrategia y te adaptas a ella que se amolde de la mejor forma a ti. Tanto tú te adaptas a la dieta como la dieta se adapta a ti. Total. Hay que hacer pequeños cambios. Esto es como una oposición. Está el que se tira 4 años para sacarse la oposición y está el que se encierra 1 año y saca la oposición. Pues esto es lo mismo. Depende de cómo te lo quieras tomar. ¿Estás opositando? Bueno, sí, pero el fin de semana, tal. ¿O estás de verdad en esto? Lo que diferencia, tío. Luego me hace risa eso, que luego la gente dice, lo primero que se le viene a la gente es, ¿qué estás usando? ¿Qué tal? ¿De verdad que no estás tomando nada? ¿O qué genética tan buena? Oh, sí, genética también, pues eso es. Que esa es otra. Digo, ven tú a entrenar 6 días a la semana, entreno 6 días porque quiero, podría entrenar 4 y tener los mismos resultados, pero ven los 6 días a entrenar, entrena cerca del fallo de forma real los 6 días, métete 20.000 pasos todos los días, todas las semanas, y luego me hablas de qué estás tomando. Entonces, tío, eso es al final una oposición. Y ahora una cosa que a la gente le puede interesar muchísimo, sobre todo en un periodo de pérdida de grasa, de estar así tan restrictivo, habrá momentos en los que sientas ansiedad por comer. Tu cuerpo te pida comida, ya sea por estrés, ya sea por un día de mucho trabajo, o que te han comido la cabeza, ya sean tu hijo, tu familia, tu hermano, quien sea. Te genera esa ansiedad por la comida. ¿Qué estrategia has llevado tú para evitar esa ansiedad? Bueno, no has tenido ansiedad, puede ser que no, pero yo creo que es muy habitual que se genere, sobre todo en el día a día, ansiedad por un alimento que tú ves, sobre todo en un escaparate, los típicos bollos esos que tienen una pintaza, y estás muy cansado, lo ves y dices, uff, quiero comerme eso, y empieza tu cerebro pim, 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 para que te lo comas. ¿Cómo tú gestionas eso? Lo primero es no restringir alimentos para no echarlos en falta. Entonces, yo tengo sabores de todo tipo en mi dieta, incluso a día de hoy antes de competir, donde tengo carbohidratos, tengo sabores dulces mediante edulcorantes que pueden ser en harinas de avena, proteína, que al final parece que te estás tomando, a mí me gusta más que un helado o que un dulce, entonces todo eso está incluido en el día a día. No llega el momento en el que tú me puedas poner un dulce o algo. Un bocadillo de jamón sí, pero ahora mismo, pero no existe ese momento ya que yo no lo restringo, está incluido en mi dieta, en mi alimentación. Ahora, ¿en qué cantidad y de qué manera y en qué formato? Porque no es lo mismo el sabor dulce de un procesado, de un bollería industrial, al sabor dulce que puedes encontrar pues en, como te digo, en una proteína en polvo, en harina de avena, etc. Ahora, entendiendo esto, lo principal para no generar esa ansiedad es no restringir o ver alimentos como esto es bueno o esto es malo. Incluso si necesitamos usar una galleta o algún procesado dentro de, pues como fajita, donde puedo usar a lo mejor ciertos alimentos o ciertas harinas que no son Carlos Ríos, Real Food y todo este movimiento, ¿no? Se usan, porque lo que es importante son otras métricas, tu actividad, si estás entrenando fuerza, no que comas un procesado en un momento puntual. En ese momento, tu ansiedad por la comida o esos momentos de necesito tal, va a disminuir muchísimo porque no vas a percibir estos alimentos como algo prohibido. Y lo que es prohibido, lo que tienes restringido, en momentos de estrés alto vas a tender a consumirlo. Si yo todos los días te doy ese pequeño, ¿vale? Luego, por otro lado, te diría que tengo 3 estrategias grandes respecto a esto, ¿vale? El uso de edulcorantes. El edulcorante es seguro, ¿vale? Son seguros hasta lo que sabemos a día de hoy. De hecho, llevan aprobado, no sé si fue hace 20, 30 años en Estados Unidos cuando se aprobó y no ha habido una pandemia de cáncer ni nada desde la aprobación del uso de estos edulcorantes. Entonces, que la gente no le tenga miedo a beberse un refresco cero, usar stevia, etc., que lo use como un aliado, tampoco como la base, pero joder, la Coca-Cola cero en un momento puntual de la semana puede ser un aliado para todo esto. No vaya a no, yo solo comida real, solo tal, no, usa esto que a nivel digestivo puede sentarte mal si abusas de él o que no lo toleres bien,
pero en un momento puntual nos puede venir muy bien para ese aporte, ese sabor sin estar sumándonos calorías. Y como tercera clave, para mí ha sido, como digo, esta es mía personal, hablarme mal. ¿Cómo es hablarme mal? Cuando he tenido ciertos momentos de ansiedad, de perder el control, he ido al dolor en vez de evadirlo. Contextualizo de nuevo, 26 años, no tengo hijos, no tengo grandes responsabilidades, yo me puedo permitir que se me vaya la flapa y subirme al monte por la noche. ¿Pero a qué te refieres con a hablarte mal? Pues decirme perra débil, quiero decir, insultarme a mí mismo, tío, decir, ¿qué cojones? O sea, yo no voy a poder controlar esto y hablarme más de, eres una mierda, tío. O sea, sé que esto no es para todos los públicos, me da igual, o sea, lo que pueda pensar otra persona no es bajo un discurso dellado y tal, sino que creo que estamos muy abrazados a todo el tema de la autocomprensión, de tú mismo, es que lo estás pasando muy mal, no sé qué, y a llorar y tal. Tío, hay momentos también en los que te tienes que decir la verdad y decir, tío, que un problema no lo tienes tú, que lo tiene el que está en Somalia pasando hambre o el que está en Israel. Es decir, quiero decir que ser consciente de que tus problemas son del primer mundo, de que eres un privilegiado por el hecho de poder pasar un poquito de hambre en una restricción que tú mismo te has impuesto, ser realista y cuando vengan esos momentos de ansiedad, de estrés y demás, reconducirlo a algo que te lo pueda paliar, que cueste más y no a lo que te lo puede paliar que es más inmediato como un bollo. Yo tengo ansiedad, me como el bollo, en el momento lo palio porque estoy generando esa dopamina pues, a través de la comida, vale, me relajo, o también puedes la otra opción que es salir por la puerta de tu casa y subir la cuesta esa al monte, insultarte, reducir esa ansiedad y generar esa misma dopamina por la otra vía. Y vas a llegar a tu casa y seguro que la ansiedad se ha reducido. Que, ojo, cuidado, lógicamente, pues esto es según bajo tu estrategia. Sí, yo esto no está basado en ninguna evidencia. A ver, la evidencia bajo tu autoexperimentación, lo que a ti te funciona. A otra persona le puede funcionar eso, claro. Le puede funcionar algo incluso que tú puedas llegar a ver más loco todavía, puede ser algo un poco más laxo o diferentes estrategias. Es para que la gente a lo mejor dice, es que ahora a partir de ahora me tengo que hablar mal. No, lo que hay que hacer es buscar tu propia estrategia que te ayude y estos son pequeños tips que a ti te han ayudado y que puedan ayudar a las personas. Puedes decir, mira, lo has dicho antes, buena idea. El hablarme mal, pues puede que me hable mal, pero no a ese nivel. Es decir, pues yo qué sé, lo estás haciendo mal, no puedes con esto y tú sí podrías. O ya insultarte y tal. Sí, o sea, hablarte mal en el punto de yo al final partía de lo que bajo yo y mis capacidades o mi concepto mismo sé que soy capaz de hacer, pues venía de haber estado en primera con el coche metido y al ralentín. Entonces ha sido un punto de darme la espalda y de decirme, polla, espabila y para aquí ya de convencerte tú como que llorar está muy bien, pero ya está. ¿Sabes? Que puntos de realidad, podemos llamarlo. Sí, más que hablar mal, puntos de realidad. Puntos de realidad y decírtela tú, que a todos nos gusta bailarnos el agua en nuestra cabeza y que nos adulen. A veces las adulaciones tienen que ir para afuera y decir, estás mal, lo estás haciendo mal, vamos a cambiar esto. ¿Y ha utilizado en algún momento algún suplemento que se venda como pérdida de grasa o pérdida de grasa para agilizar el proceso? ¿O consideras que todos son humo? ¿Hay contados que no? Hasta cierto punto no te va a ser necesario y de hecho la diferencia va a ser mínima. Pero que no, que sí. O sea, hasta llegado, es que puedes llegar a cierto punto sin la utilización de nada y que vas a llegar a donde mismo. Ahora, cuando llega a un porcentaje de grasa ya por debajo del 12-10%, yo ahora mismo estoy alrededor del 7-8% en este momento, pues a partir de ahí, para empujar un poquito la oxidación de esos ácidos grasos, ¿vale? Al final, lo que vendría siendo, pues, que, digamos, la mitocondria deje salir ese triglicérido que sea oxidado, ese proceso, digamos que hay ciertas sustancias, Winstrom, hay ciertas sustancias que pueden ayudar a toda esa oxidación, entre ellas la sinefrina, ¿vale? Que es extracto, o P-sinefrina, que es extracto de naranja. La piel de naranja, eso es. Se ha visto que puede ayudar a todo este proceso.
La cafeína puede mejorar también todo el proceso de lipólisis. La nicotina, como te hablaba, lo que pasa es que la nicotina es ya algo más heavy, no lo recomiendo. O sea, la nicotina sería lo último. No generar una adicción a una sustancia a costa de un 0,01%. Aquí no recomendamos fumar. No, pero hablo de la nicotina en chicles sí. y demás, eso es. Pero evidentemente no recomendamos lo otro. Y ya está, o sea, cositas como tal, los mejores suplementos que puedes usar para perder grasa son aquellos que te ayuden a una mejor recuperación o conciliación del sueño, que de forma indirecta se va a ver repercutido en tu proceso de pérdida de grasa. ¿Cómo que? Pues sabemos que la ashwagandha para bajar esos niveles de estrés, sabemos que el magnesio, el citrato de magnesio puede ayudarnos a esa recuperación, mejorar el sueño, la atonina. Pero como bien has dicho al principio, y como bien dice su nombre, que es lo que yo siempre hago énfasis, suplementos son lo que suplementan. Claro. Por lo tanto, tú puedes hacerlo sin esa ayuda, pero una ayuda a lo mejor pues, puede venir bien, ¿no? Tanto por energía como por esa plus motivacional, esto me puede estar ayudando. Siempre va a ser como algo que no de forma directa te va a hacer perder grasa, sino que va a generar pues que si tu descanso es mejor, que si tus estresores son algo menores, pues todo eso va a fomentar que tu pérdida de grasa, tu mantenimiento de masa muscular sea más eficiente, digamos. Por otro lado también cabe decir en cuanto al tema de la suplementación que para perder grasa lo mejor que puedes, o sea, el dinero que mejor puedes invertir es en comida, o sea, porque al final alimentos saciantes como puede ser el salmón ahumado en ciertos momentos, que le puedes coger gusto a esos sabores, pues queso fresco batido, carnes, son productos a lo mejor más caros que lo que es los grupos de carbohidratos, legumbres y demás. Entonces te diría que ahorres tu dinero en ciertos suplementos y si quieres invertir un poquito, pues estos productos que son caritos, pero a lo mejor durante la semana, pues coño, pues comerte un salmón puede gustar más que comerte una lata de atún. Claro. Y estar haciendo ese cambio. Si te sobra el dinero, puedes plantearte esas opciones. Claro. Y además está muy bien porque a lo mejor en un mes puedes llegar a gastarte. Hay gente que se gasta muchísimo dinero en suplementos. Sí, puedes llegar a gastarte cientos de euros. Y eso lo puedes implementar no solo en una buena alimentación y saciante, sino a lo mejor en algún profesional, claro, tanto del entrenamiento como de la alimentación, y que así estás mejorando esa estrategia y te va a ayudar mucho más que un suplemento. Total. Que te tome y ya está. Y por otro lado, tío, ¿qué estás haciendo con ese suplemento? Porque, vale, lo estás tomando ashwagandha, magnesio antes de dormir y tal, y te estás dando voces con tu marido a las 11 de la noche y vienes de trabajar, pum, y los niños tal. ¿Qué más da? O sea, los estresores no van a reducirse porque tomes ciertos suplementos. Van a ayudar, pero siempre y cuando, pues, el uso de pantalla, cómo gestionas tu estrés y dedicas cierto tiempo a la meditación, que es bastante, puedes encontrar la forma que quieras de meditar, pero con meditar me refiero a estar en el momento, sin pensamiento intrusivo, todo eso. Y durante tu proceso que has tenido de pérdida de grasa, ¿cómo has gestionado el tema del volumen del entrenamiento y la forma de alimentarte en cuanto a macro, sobre todo de proteína, para no perder músculo? Es decir, tú has perdido de un porcentaje de grasa muy alto a uno bastante bajo en todo ese proceso. Algo de músculo se ha tenido que perder, porque siempre que estás en proceso de pérdida de peso, sea el que sea, algo de músculo va a tener que irse. Claro. Entonces, ¿tú cómo lo has gestionado para evitar que se pierda lo mínimo posible? Tienes que poner mucha atención, y esto la gente cree que por el hecho de estar en déficit ahora pues venga, voy a entrenar menos intenso, o porque no tengo energía, o voy a hacer más cardio. Si tú estás en un déficit energético, es el momento donde, bueno, en volumen igual, o sea, en ganancia de masa muscular, pero que no deja de ser menos que la intensidad que tienes que aplicar. Tiene que ser muy alta, haciendo un reduccionismo para decirle a, pues, esas células musculares, ¿vale? Esos, esos señalizadores del músculo, decirle que, oye, que aquí nos están metiendo caña, aunque nos estén chupando, tú no te puedes ir, porque me están dando motivos
para que te quedes, que es el entrenamiento. El entrenamiento es como darle el toque a tu masa muscular, es como una advertencia de tienes que quedarte. Si no le das ese toque, que se resume en alta intensidad por cómo terminas tus series en cuanto a repeticiones, esfuerzo percibido y demás. Eso es clave, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esa intensidad, cuando estás en un proceso de definición, calorías muy bajas, el volumen que puedes tolerar puede que sea algo menor. Con volumen me refiero al número total de series, amplitud del entrenamiento, digamos, a lo largo de la semana. Entonces, en resumen, para que la gente no entienda, si antes venías de hacer press de banca, me lo estoy inventando, 4x12, a lo mejor ahora va a ser un 3x12 o incluso un 1x12, porque no te da para seguir haciendo más series a esa intensidad manteniendo los kilos. Entonces, el volumen se puede ir viendo algo reducido, pero no tiene que ser de forma consciente e inmediata, es decir, no por el hecho de que entre en déficit tienes que hacerlo. Prolonga lo máximo que puedas y en el momento en el que sientas que ya no puedes tolerar ese volumen porque no estás recuperando bien, porque en el entrenamiento ves que están bajando los kilos, ahí es el momento de plantearte, vale, voy a reducir un poquito el número de series. Y no tiene que ser en todos los grupos musculares, a lo mejor solo es en los empujes y en la pierna lo sigues tolerando bien. Por parte de... Me he perdido un poco la pregunta. O sea, eso sería por parte del entrenamiento, que como vale. bien dices, es que pues realmente se mantenga intenso, ¿no? Sí, entrenando, intenso. que no baja esa intensidad porque se verá reflejado en el peso que pueda levantar. Y luego ya en el tema de la alimentación. Vale, con el tema de la alimentación en cuanto a macro, sin complicarnos, porque puedes ir jugando de distintas maneras, de 1 gramo con 8 a 2 gramos con 2. Esto quiere decir que puedes estar en 1,8, puedes estar en 2 gramos, que vas a ver más o menos los mismos resultados, no vas a mantener la masa muscular, pero bueno, para asegurarnos de ella, en 2 gramos por kilogramo de peso, que es como, sí, ya lo he escuchado 1000 veces, vale, pues es que es lo que hay, es que no le des más vuelta. 2 gramos por kilogramo de peso de proteína, te diría. Esto quiere decir que si tú pesas 80 kilos, pues consumas 160 gramos de proteína diario, 180, en ese ratio te muevas. La grasa jugaría entre, o he jugado entre 0,8 y 0,5, que ahora mismo es lo más bajo que lo suelo tener, 0,5 por kilogramo de peso corporal. Esto quiere decir que si pesas 80 kilos, pues tendrías que consumir alrededor de unos 60, 50 gramos de grasa diario, ¿vale? Y el resto hasta llegar a las calorías en carbohidratos, tratando de tenerlos lo más alto posible. Entonces, ya ahí puedes ir dejando hueco entre la proteína y los hidratos. La grasa no la bajaría más de 0,5, 0,4 ya estamos hablando de valores muy bajos de grasa, ¿vale? Y ahí vas generando pues ese déficit y vas viendo cómo vas respondiendo. Pero los macros realmente no los reajustaría como tal, simplemente lo iría ajustando las calorías en función del peso corporal que voy teniendo, manteniendo esos mismos macronutrientes. Y ahora centrarnos un poquito en el tema del culturismo, ese cambio que ha hecho tan drástico realmente de powerlifting al culturismo, mucho peso a nivel de levantamiento a mucho peso a nivel visual, de que tenga que estar muy fino. ¿Por qué ha sido? ¿Por qué este cambio tan brusco ha sido por algo motivacional que te ayuda a perder ese porcentaje de grasa? Es decir, pues mira, esto me va a ayudar a poder meterme más caña y decir, tengo que llegar a este punto. ¿Ha sido por algo que te ha surgido en la cabeza de una idea? Oye, ¿por qué no cambio ahora ya que estoy aquí, hago esto? ¿Cuál ha sido el motivo? Pues, tío, a ver, para remarcar todo esto que me estás preguntando, a mí no me gusta el culturismo. O sea, estoy aprendiendo ahora las cosas y demás, pero a mí no me gusta el culturismo, es una realidad. Y seguramente compita y no se me vaya la olla con el culturismo. A lo mejor sí, compito, me ha gustado, pero de base no me gusta. ¿Qué pasa? Que cuando llevas tanto tiempo en un déficit energético tan prolongado, yo llegué al mes de abril-mayo, y yo ya me veía bien con mi cuerpo, es decir, estaba en unos kilos, en 80 y algo, que me sentía ágil a nivel laboral, me sentía bien conmigo mismo, me veía en el espejo y me gustaba mi físico de nuevo, es decir, me aceptaba, es decir, joder, ahora sí me veo bien. Pero digo, ¿y ahora qué hago?
Es decir, me ha pillado un año que mis amigos están fuera. De mi amigo me refiero a la gente de piña, ¿no? De ese grupo de amigos más sólido que tenemos todos, al que te diría las cosas malas. Sí. Pues esos amigos me han pillado que los cabrones están todos fuera este año. Me ha pillado por otro lado que estoy en mi pueblo. Me ha pillado por otro lado que te digo, o hago esto o salgo a la discoteca. ¿Cómo me divierto? Entonces, ha sido un motivo para yo tener un foco que me aliente, o sea, por diversión, realmente. Pero realmente a eso, que se te ha unido el culturismo a lo que estabas haciendo, no tú, por lo que estás haciendo, vas buscando el culturismo. Claro, o sea, es que puede parecer como admirable, ¿no? ¡Wow! Es que ese ha competido, ese compite. Y en mi caso, para mí, esto es lo contrario. O sea, es como admiro más a la persona que es capaz de hacer ciertas acciones sin la necesidad de competir, que yo que me he tenido que imponer una competición, ¿sabes? Para llegar a ese punto. O sea, es verdad que yo vivo mucho lo que es la competición a nivel personal. Yo sé que no voy a ni a ganar un primer puesto, ni un tercero, ni que haré el último allí en tarima. Yo voy a lo que dé y ya está. Pero para mí la competición, igual que en el powerlifting, es personal. El hecho de tener una fecha, el hecho de tener un criterio, unos jueces, que no sea, pues, sí, yo digo, no, que haya alguien que me puntúe. A mí eso me motiva muchísimo. Ahora, si no lo necesitas en tu vida, pues para adelante. O sea, ya te digo, ojalá pueda llegar al punto que voy a llegar de competición, y lo digo abiertamente, sin tener que ir a competir, pero no puedo, tío. O sea, yo necesito marcarme esas cosas para generarme ese pellizquillo, ese guay, ahí está la fecha. Me gusta mucho la sensación de visualización en tarima, tal, o sea, me gusta, ¿sabes? Y ahora que estás en ese proceso de culturismo también, por lo que a lo mejor esto te hace ir un poquito más allá, ¿no? Claro. El hecho de la pérdida de peso podría que lo hubiese acabado antes, pero ahora vas un poquito más allá por este plus que te ha añadido, porque tú has querido. Claro. ¿Y has visto un descenso drástico en tu fuerza máxima que podías llegar a tener en comparación al powerlifting? No quiero saberlo, sí quiero, o sea... ¿No lo has probado? No, ni lo voy a probar hasta que no termine esta etapa, porque sí te digo que cogí la banca un día, o sea, el press de banca, y no sabía hacer banca. ¿Por qué? Porque al final era un tema de fuerza. Es que cuando tu composición corporal cambia, tus palancas, o sea, tu cuerpo también cambia, tu patrón de movimiento. No es lo mismo el rebote que puedes coger en una sentadilla con X peso, X masa corporal, que el recorrido que vas a tener con menos X. A ver, lógicamente habrás perdido fuerza en ese Obvio. punto. Pues por eso no quiero mirarlo. Pero también es importante centrarse en que hay cosas que a lo mejor antes te costaban más y ahora te costan menos. Por ejemplo, tío, el otro día estaba con un amigo que me sacó, de verdad, no te estoy exagerando, 7 u 8 más edad. O sea, yo. Claro, o sea, vengo de pesar 100 y pico kilos. O sea, arrastrando mi cuerpo, he hecho dominadas con ese peso. Imagínate en 69, 70 kilos, yo soy un guepardo ahora mismo para mí. Me lanzo a hacer el pino y me quedo flipado de la patada que meto, que doy 3 vueltas sin campana. Entonces ese punto es brutal, es decir, es que no compensa, tío. O sea, una categoría de peso pesada, que tú no tengas realmente esos kilos ganados con muchísimos años, te hablo de 20, 25, 30 años, 15, los que sean, que te lo hayas ganado tú, estás en esa categoría a nivel de masa muscular, no te compensa por ningún lado, porque es que no puedes hacer nada. Tío, o sea, estás mal. Y eso como en todo, te estás centrando ahora en una parte, eres capaz de hacer unas cosas. Si te centrabas en otra, eres capaz de hacer otras cosas y no las de ahora. Entonces, el cambio que tienes pues, es también lógico, y una persona no se tiene que desesperar diciendo ahora tiro menos peso que antes porque estoy perdiendo volumen, me tengo que mantener, que esa es una de las cosas que también mantiene la gente, como te has dicho en el powerlifting, de mantenerme ese peso porque me ayuda a tirar este peso. Y yo he estado ahí, o sea, que yo no lo digo bajo la crítica, que yo he sido el primero, y de hecho, estando ahí, yo ya lo decía en mi propio discurso, es decir, estoy justificándome.
y me parece muy bien, o sea, pero conozco a muchas personas, sin saber de su vida, pero sé de muchas personas que están en una categoría de powerlifting y que no son competitivos a nivel nacional, ni viven de ello ni nada. Otra cosa es que vivas de ello, vale, ahí lo entiendo. Pero que tú te justifiques tu composición corporal que te afecta a otras áreas de tu vida, y como te digo, lo he hecho y espero no volver a hacerlo, que te repercute de forma directa, porque Pablo, yo te estoy hablando de esto a nivel de sensaciones, pero es que el año pasado cuando hicimos la entrevista yo tenía las pulsaciones en reposo en 80-85 y ahora tengo las pulsaciones en reposo en 50-55, que es lo que siempre haya tenido. Entonces, yo el año pasado tenía el VO2 max mucho más bajo que este, he mejorado mi VO2 max. El año pasado tenía una asfixia continua al dormir, sudando todo el rato. Entonces no es un tema ya de cómo te veas o que luzcas mejor o peor, es que te estoy hablando de salud. Entonces, justificarte en el deporte que sea, en este caso en el powerlifting, en una categoría que es porque estás pasado o pasada de grasa, pero tú quieras seguir comiendo y bueno, o sea, como te digo, pues está bien y es respetable, pero que la salud también está ahí, que no por el hecho de que levantes 200 kilos en un movimiento va asociado a que ya de por sí tengas salud. La salud son muchos parámetros, no solo la fuerza máxima en un movimiento. ¿Y cómo llega a calcular este proceso que ha ido teniendo? Has dicho antes varias formas de poder ir visualizando el peso que vas perdiendo, el progreso que vas teniendo. ¿Tú qué has utilizado? ¿Has utilizado fotos? ¿Has utilizado espejos para verte? ¿Has utilizado peso solamente? ¿Bioimpedancia? ¿Marcadores de pliegues? ¿Qué ha sido lo que tú has utilizado? ¿Has utilizado todo también? Sí, pues a ver, me la ha sudado bastante. Yo he ido echando fotos, evidentemente, pero me la ha sudado bastante porque, como te digo, venía de estar muy jodido a nivel de salud, entonces mi parámetro ha estado como me iba sintiendo, tío. O sea, yo el año pasado, que por esta fecha me fui a Canarias y empecé en un centro de entrenamiento también, y yo en el centro de entrenamiento sentía literalmente que me moría. O sea, es que me ponía a explicar un burpee o hacer una sentadilla a la gente y estaba chorreando de sudor, asfixiado, con ese peso corporal. Pues imagina, para este tipo de formato de grupo, de explicar, tú sabes cómo es la cosa, pasando lo horrible a, como te digo, ahora me siento súper ágil, explicando, sin sudor, sin tal, te puedo hacer, yo qué sé, te podría hacer una clase entera y enganchar con otra a nivel de hacérmela yo, ¿sabes? Con 5 kilitos a cada lado, pero que explicándola. Entonces, para mí han sido mis parámetros y creo que es lo que la gente que intente hacer un proceso como este, de perder tanto peso, que no ponga el foco en la chichilla o en cómo se ve. Si pones el foco en cómo te vas sintiendo, para mí ha sido a lo mejor una referencia mejor. Un tramo que hay de mi pueblo, que es llegar a un mirador, que es un cuesta arriba así, que es como pues, lo que a lo mejor antes te tardaba 30 minutos en hacer recorrido y subir, ahora te lo puedo hacer en 20, 17 minutos. Entonces ese tipo de parámetros es donde ha estado ahí mi foco. ¿Qué ha repercutido de forma indirecta? Que me vea en el espejo, vea cierta foto y diga, hostia, que este era yo en marzo, ahora me veo en marzo, que yo en marzo ya me veía increíble, y digo, ¿qué? Pero yo no he tenido puesto el foco ahí. Como la entrevista que tuvimos hace un Claro. año y ahora mismo. Claro, entonces, el foco no ha estado en el físico, no ha estado en tal, en mediciones. Esta semana justamente me he hecho una antropometría para ver, por saber, pero es que me la suda que ponga un 8, un 10 o un 5% de grasa, porque sé cómo me siento y cómo me sentía. ¿Qué más da lo que diga eso? Es que como si marcara la antropometría que tengo un 32% de grasa, pues diría, pues me quedo con este 32 de por vida, lo firmo ahora. Y ahora te notas con muchísima más energía en comparación con antes. Imparable, ahora es que soy, tío, o sea, es que es como lo que me eche, ¿sabes? De hecho, Joel, el dueño del centro en el que estamos, que yo se lo digo muchas veces, de que digo, tío, tú dame ahí, que tú no das miramiento por mí, en plan, tú lo que me eches es que puedo. Evidentemente también entiendo que es una parte de mi vida, un proceso, ¿no? En el que me siento como full, pero soy un acompañado de
tal vez no es porque mi energía sea esta, sino he tenido una mochila o un lastre tan prolongado, ¿sabes? Que he ido como con la energía mínima que ahora es como que te has quitado esa mochila y dices, ¡guau! Claro, evidentemente ya se va frenando un poco la cosa, ya lo voy sintiendo como que en junio iba loco, mayo, junio iba loco, ¡ah! No paraba, a todo sí a nivel laboral, y ahora ya casi septiembre ya voy sintiendo como que se va avanzando un poco y vamos volviendo a la normalidad, tío. Claro, está muy bien esa comparación que ha hecho, como quien hace dominadas con 30 kilos, se lo quita y sale escupillo. Eso es, pero ya llega el punto donde sigue haciendo la dominada y ya va pesando, ¿sabes? Y dice, oye, vale. Y ha llegado durante este proceso a tener ciertos comentarios, sean negativos o positivos, de personas, de ciertas personas. Ya te han llegado a decir ciertas cosas, buenas o malas, y cómo has gestionado eso. Porque desde lo malo que te pueda hacer decirte a ti mismo, a lo mejor me estoy equivocando, hasta lo bueno de decir, oye, ¿y si voy a más allá, y me lo pongo más complicado para acabar antes, para demostrar más? Mira, tío, no te voy a hablar de mí, sino de lo que las personas van a experimentar a nivel social cuando hacen esto. Lo primero que vais a sentir es que vuestro entorno os va a empezar como a empujar al principio, porque tú has tomado la iniciativa y no te toman en serio. Y te van a empujar un poco. Con entorno me refiero a amigos, gente que tengas cercana. La gente no te quiere ver, la gente no te habla de tu mamá, tu familia, la gente que te quiere incondicionalmente. La gente, por norma general, no te quiere ver haciendo cosas que ellos proyectan en su cabeza, pero que son incapaces de hacer. Entonces, la gente es muy bondadosa, muy buena, o sí, tú puedes al principio, te van a empujar como, hostia, este huevo, tal y cual. Pero cuando empiezas a despegar y ellos empiezan a percibir que tú estás haciendo acciones que por mucho que ellos se dicen en su cabeza no son capaces de hacer, ahí van a empezar, pues segunda etapa, antes que hablábamos de etapa, van a empezar por norma general pero si ya estás bien así, estás obsesionándote, tal cual, y tú estás en ese punto en el que has despegado, pero tampoco tienes el resultado potente. Es como el segundo tramo. Vienen de empujarte, de repente has alzado el vuelo o estás alzando el vuelo, y ahí todo ese entorno, como te digo, amigos, socialmente con las personas que más tiempo compartimos en el día a día, ¿no? Que nos cruzamos, laboral, tal igual, va a empezar a verte este tipo de comentarios. Eso es el reflejo de que la gente, como digo, te quiere, es típica incluso de frase de reggaetón, te quieren ver bien pero no mejor que ellos. Pues esto es un poco lo mismo, cuando empiezan a ver que yo, no veas, se va generando como una sensación de impotencia en ellos. Y ahora es curioso porque cuando llegas como a la tercera etapa, que ya estás como prime, evidentemente no es porque yo lo diga, es que estoy en mi puto prime, tengo un porcentaje de grasa que no es real ahora mismo, que en unos meses no voy a tener, pero ahora mismo tengo una condición en cuanto a estética que la tiene un 1% de la gente, es la realidad, es objetividad lo que estoy diciendo. Ahora empiezan con cómo lo ha hecho. O sea, eso mismo, que primero te empujaba, luego empezaban a decirte qué tal, que estás obsesionado, que la vida no se trata de eso, que da igual, y ahora, cómo lo has hecho y si has tomado algo. Oye, ¿has tomado algo? De verdad ¿Qué que ayudas son? Claro, que no has tomado nada, entonces... Has tenido suerte, has tenido una genética. Sí, o la genética, o es que yo en tu situación, o es que tal, o es que yo no puedo, es que... Total, simplemente que la misma persona, el mismo círculo de personas que nos rodea, nos va a impulsar, nos va a frenar y luego nos va a preguntar o a sentir como cierta envidia. Todo eso es fruto de la gente viéndote desde acción. Entonces, en cuanto a comentarios negativos, tío, te puedo enseñar, estando gordo en mi Instagram, el año pasado, aunque no sea influencer, pues cuando una publicación se viraliza, que algunas pues tienen no sé cuántos views por la cara, cuando esto ocurre, pues lo que temía recibir era comentarios de esa está embarazada, no sé qué, tú te crees que así de gordo puedes explicar eso, qué credibilidad, como 40 comentarios, 30 o los que fuera, casi, y yo... Eso te lo decían así sí, en los comentarios. y yo esos comentarios
le respondo de buena manera y digo, pues tienes razón, es que están ahí en esas publicaciones de, pues sí, tío, la verdad es que estoy pasado de grasa, se lo ponía así, pues sí, a ver si el año que viene me la suda, porque yo soy consciente de las capacidades que tengo y de lo que puedo hacer y lo que no. Entonces, a mí una crítica negativa de este tipo, de la misma forma en la que me la suda ahora que me adules. ¿Por qué? Porque que tú me adules a mí me vendría bien si yo no hiciera las acciones que hago. Pero yo soy consciente de lo que me implico, lo que es mi día a día, lo que... o sea, que me dejo los cojones de lunes a lunes ahora mismo. Entonces, que tú me des una palmadita en la espalda, es como en plan, quita, ¿sabes? En plan, no la necesito, no quiero esto. Cuando tú haces lo que tienes que hacer, no vas a necesitar adulaciones. Y cuando no estás haciendo lo que tienes que hacer, ahí no te van a criticar, porque la gente no quiere verte mejor que ellos. Entonces, que la gente tenga esto, cualquier tipo de persona que quiera cambiar su hábito, que quiera cambiar su físico, que los comentarios van a llegar del entorno, de amigos que realmente no son amigos, de gente que opina del físico cuando ni la conoce, y eso es lo más horrible del mundo, que alguien te diga algo de tu físico sin saber qué hay detrás de eso, que se la sude, tío, que tú tienes que estar en línea con lo que dices a ti mismo, con lo que piensas y con lo que haces. Es decir, lo que tú estás pensando, lo que tú estás diciendo y lo que tú estás haciendo tiene que ir en sintonía. Si tú consigues eso, te da igual el resto de comentarios, de cosas que hay alrededor. ¿Y te da miedo llegar a recuperar el peso que has perdido? No digo todo, pero como tú bien has dicho durante todo esto, es que tiene un porcentaje de grasa que es real, que no puedes mantener de forma normal. O sea, te tienes que centrar muchísimo. ¿Te da miedo empezar a recuperar ese porcentaje de grasa? Tú llegas a... O sea, sabes que vas a llegar a un punto en el que no vas a volver igual que antes, no lo tienes planificado. O sea, ahora mismo estás tú hasta donde llegue aquí y luego ya veré. No puede volver a pasar. O sea, por dos motivos. Bueno, dos motivos. Una cosa sí y otra no. Es decir, llegar a pesar lo que pesé y por los motivos que llegué a... por los que llegué a eso no se puede volver a repetir. Porque la historia está para que no sucedan los errores del pasado. Entonces, esa parte no es, como te decía antes, inevitable. Pues ahora es inevitable que eso ocurra. Es decir, que eso no ocurra. Es inevitable que eso no ocurra. Pero, por otra parte, tampoco me preocupa que en otro momento de mi vida pues tenga una mala racha o esté centrado en negocios, lo que sea, en mi crecimiento personal y coja un porcentaje de grasa mayor. Me la suda porque mi seguridad no está ahí, porque yo sé que puedo, lo sé y lo llevo haciendo 10 años, entonces yo sé lo que puedo hacer con mi físico. Sé que en un momento X, pues a lo mejor mi movimiento se reduce, no puedo atender tanto o decidir también lo que como, porque, tío, yo he estado trabajando, tú lo sabes, en una discoteca, yo ahí no tenía la capacidad de decisión de comer, yo tenía que comer ahí obligatoriamente si quería comer en el Burger King o en una bocadillería que pillaba al lado. ¿Y qué hago? No como, con 12 horas de trabajo por la noche, entonces... No me preocupa que en otro momento de mi vida tenga un porcentaje de grasa más elevado porque entiendo la situación. Sí me preocupa, después de esta etapa, de haber pasado, sobre todo ahora la última semana, cómo me relacione con la comida, que ahí es donde voy a poner mucho foco. Ahora, sé que mi peso normal está en 83, 85 kilos. Mi peso donde yo pues, me siento ágil, tengo un porcentaje de grasa que es saludable, y en definitiva estoy bien, no rajado, pero estoy bien. Ahora, ya sabemos por los acontecimientos sucedidos que a 70 kilos y a un 8% de grasa sabemos llegar, esto es yo hablando mentalmente, ¿no? Sabemos hacerlo, podemos hacerlo, pero ahora sí el momento, el verano que viene no lo va a ser. Porque... ¿Y cómo vas a hacer para volver otra vez a la normalidad? Porque ¿tienes alguna estrategia? ¿Va a ir progresivamente hacia tu peso que debería ser el ideal? ¿Va a ir directamente con calorías para conseguir ese peso? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Rápido? ¿Lento? No, o sea, tienes que tener mucho cuidado en el después de la competición, sobre todo con otros competidores que he hablado. Primero, aquí es por un tema fisiológico, hormonal,
tu cuerpo ahora mismo está sediento por coger. Es decir, tu recepción o tienes más facilidad, digamos, ahora para acumular grasa ante un exceso de calorías, puesto que no tienes grasa y tu cuerpo la necesita para que hormonalmente esté en un correcto funcionamiento. Entonces, tienes que ir haciendo una desescalada progresiva. No puedes ahora pasar de días en los que has llegado a tener hasta 1500, 1600 calorías. Ahora de golpe, pues me meto aquí 3500 calorías al día, porque ahí tu acumulación de grasa va a ser mayor. Sería hacer la llamada dieta inversa. A la inversa de la inversa, sí. Claro, bueno, en lugar de progresivamente hacia abajo, progresivamente hacia arriba, escalando. Ahora, poco a poco, llegando a ese gasto energético más basal, ¿no? En cuanto a lo que sería tu norma calórica, y a partir de ahí, pues para no perder la cabeza, como te digo, seguir la misma estructura de alimentos, darme alguna comida y demás, pero seguir con la misma estructura, no de repente abrumar a mi paladar a comida con saborizantes tipo procesado y demás, porque me puedo volver loco. Entonces seguir la misma línea y no por el hecho de quitarme la correa, venga, pues ahora voy a usar todos estos sabores, salsas, tal. Ahí es donde explota todo y tienes que tener cuidado. Poder cortocircuitar el cerebro. Eso. Y de cara a competir, ¿cuál sería el porcentaje de grasa que tengas objetivo? ¿Has alcanzado ya tu porcentaje de grasa? ¿Tienes que ir todavía más? Me has dicho que estás en un 8% de porcentaje de grasa. Sí, depende de la fórmula. En una fórmula me salía un 5%, en otra fórmula un 8%. Yo me voy a la del 8% porque, bueno... 5% es muy bajo. Sí. O sea, es bastante bajo. Y entonces, porque es que además es lo que estás diciendo, que esto no se puede mantener, pero es que tampoco se debería de mantener. El cuerpo necesita grasa. Claro. El porcentaje de grasa que buscas, ¿lo has alcanzado ya? ¿Cuál sería tu porcentaje de grasa óptimo que dirías para para el que quiero competir, independientemente de que vaya a ganar, lógicamente? Pues tío, yo te diría que a nivel estético visual, ya en estas 4 o 5 semanas, 5 semanas realmente lo que quedan de hoy, el trabajo está ya hecho, o sea, simplemente va a exprimir más a nivel de cómo se va a ver la piel, con diferentes protocolos, como el uso de agua, cómo vayamos haciendo ahora las cargas, pero lo que es grasa, ya lo que tienes es lo que no vas a perder mucho más. Puedes exprimir, que es lo que se busca ahora, en mi caso particularmente, la zona del glúteo, exprimir el glúteo, la zona lumbar, la chichilla ahí última, y al final con mucha agua que puedes tener ahí retenida, como te digo. En cuanto al porcentaje, yo te diría que ya está horneado todo, ya simplemente es pues jugar con los distintos protocolos que tienen en cuanto a ingesta de agua, sodio y demás, para cómo se te vea el día de la tarima. ¿Y qué opinas de la gente que está en culturismo y no es culturismo natural y utiliza sustancias dopantes para rebajar ese porcentaje de grasa? Como hago una sustancia dopante, el cambio será brutal, supongo, pero ¿cuál es tu opinión al respecto de eso? Pues, tío, mi opinión es que cada uno haga con si lo que quiera, mientras no esté engañando a nadie o metiéndose en una federación. Hay varias federaciones, ¿vale? Por ejemplo, la IFBB no hace controles antidoping, guiño guiño, dópate si no hay controles. Entonces, si tú vas por esa rama, es que, tío, ponle tu huevo, es decir, estás haciendo eso y estás yendo donde tienes que ir, donde se permite. Ahora bien, alguien que use química y se meta en una federación natural que está en contra del doping, que tiene control antidopaje y lo haga de una forma en la que o bien le hagan el control y de negativo, porque esto no es tampoco una ciencia exacta, puedes hacer un protocolo para que sí en X, pero bueno, si eres eso, pues a nivel moral, ético, eres una mierda de persona. Eso por un lado. Ahora, si lo haces también fuera de la competición, por uso recreativo y demás, pues tengo dos opiniones respecto a ello. Por un lado, muy bien, hazlo, me da igual, no es mi salud, es la tuya, de la misma forma en la que, oye, ¿qué opinas de la gente que bebe alcohol? A mí que me cuenta. Es decir, pues lo veo exactamente igual. No voy a juzgar nunca a nadie, o sea, me parece ridículo la gente que va diciendo, ¿tú crees que ese es natural? Yo no sé si ese usa o no usa, y es como, ¿y a ti qué más te da? O sea, ¿en qué te repercute eso en tu vida? Lo único que te puedo decir es que de forma indirecta sí me jode que por el hecho de que esté normalizado y está mucho más de lo que nos creemos
en los gimnasios el uso de química. Y con gente cada vez más joven. Y con gente cada vez más joven, que es que asocian. O sea, yo he llegado literal a tener una conversación con un peluquero, esto es real, que empezó a decirme su suplementación y me mezcló la proteína y la creatina con la química que tenía pautada. Con que a esta hora oxandrolona, clenbuterol, no sé qué. Y yo flipando, me estaba pelando. O sea, imagínate que te dice, estoy metiendo la whey protein, era canario, era ahí, tío, y dice, estoy metiendo la whey con la oxa, no sé qué. ¿Qué cojones estás diciendo, tío? O sea, Dios. Entonces, eso sí me jode, pero por la desinformación. Y luego, por otro lado, me da coraje que por culpa, o no por culpa, sino que porque esta gente, que lo digo así, son unos matados, porque es que tú lleves un año entrenando o 2 años entrenando en el gimnasio y usas química, es que me parece que eres, o sea, dice mucho de ti eso. Pero por otro lado, me hace gracia de que por culpa de ellos y los físicos que tienen, que son mediocres para usar química, que a lo mejor una persona natural está más fuerte que otro que usa química, ya se asocia a que cualquier porcentaje de grasa bajo o que cualquier persona que tenga una cantidad de masa muscular decente ya se le acuse de ese seguro que usa. No, es que estás comparando a un matado literalmente de tu pueblo que lleva entrenando meses o un año con un chico que lleva entrenando a lo mejor 10 años. Y a mí me pasa porque tengo un amigo, varios amigos, Joan, uno de ellos, que tú le ves y dices, Dios, ahora te aseguro, por mi madre, te aseguro que es 100% natural. Pero tú no sabes ni la intensidad que entrena Joan, ni la genética que también influye, ni cómo se toma de Joan esto en serio, ni cuántos años lleva entrenando Joan. Joan a lo mejor lleva entrenando más de 10 años, y sin a lo mejor. Y ahora, tú lo vas a comparar ese con, te lo digo así, o sea, es que veo gente que tiene peor físico que Joan, que usa química, que mi amigo, que lleva entrenando 2 años a tranca y barranca y que se ha hecho un par de ciclos. Entonces ya Joan no es natural, ¿no? Eso sí me afecta, tío, y me da coraje. Pero quitando eso, te diría, y para el que esté escuchando esto, que si vas o eres de esos que piensa o consume que físicos naturales, si este es natural o no es natural, tienes un problema. O sea, estás invirtiendo energía tuya en lo que otra persona está haciendo con su salud, no con lo que tú eres capaz de hacer o conseguir de forma natural, que es lo que debería de preocuparte, porque haciendo las cosas bien, de forma natural se pueden conseguir resultados muy potentes, tanto a nivel de fuerza como estético. Tenemos unas capacidades mucho mayores de las que nos pensábamos. Sí, también es verdad que la gente tiene una falsa concepción de lo que es doparse. Se piensan que por doparte ya te pones fuerte, pero también tienes que esforzarte muchísimo, porque si no le das el estímulo al músculo, claro. Entonces te puedes encontrar una persona que se dopa con 500 sustancias, no hace casi nada, y una persona que no se dopa nada, pero se machaca al máximo al gimnasio. Entonces, esa es la concepción también un poco falsa y que mucha gente cae engañada, y cae engañada también pensando que no le va a pasar nada a nivel de salud. Dice, no, lo más seguro es que si te haces 4 ciclos no te pasa nada. Tú vas a poder estar normal y no vas a tener problemas de testosterona ni nada por el estilo. Y te encuentras genética que tiene una mala reacción y la niña. Y mucha gente va engañada en ese sentido. Perdona que te interrumpa, pero era algo que me ha venido, que digo, son dos cosas, tío, que es que, por un lado, o sea, lo que has dicho, es que la gente lo asocia con, oh, no se me va a levantar, no se me va a poner dura. Dentro de lo que te puede pasar, esa es la mayor tontería. Los ciclos, sobre todo las sustancias químicas que están orientadas a no la ganancia de masa muscular, que también son súper peligrosas, pero a la pérdida de grasa, o sea, le está metiendo una bomba a nivel cardiovascular, el riesgo de infarto y de hecho es que hay, que lo vi el otro día también en un podcast que Francis Holloway, no sé si lo hablaba, que decía que hay un Instagram, no lo conozco, no lo he mirado, pero que cada cierto tiempo, o sea, cada semana anuncia como que una persona de 40 años que practica culturismo que ha muerto. O sea, está muriendo por semana gente por hacer este uso de sustancias. Creo que lamentablemente las redes sociales aquí influyen mucho. ¿Por qué? Porque te ves como continuamente la obligación de estar expuesto con un buen físico, y creo que también que se está priorizando más lo que es cómo tú te muestres, no por cómo tú te quieras ver, sino por cómo quieras que
que te vean las personas en las redes sociales. Eso es muy triste, ¿eh? No como yo me quiero ver, sino cómo me veo. Bueno, Miguel, ya para acabar, porque tengo muchas preguntas por hacerte, pero el tiempo es el que es, me gustaría, antes de despedirnos, que le digas o que des un mensaje a aquella persona que piensa que tiene un porcentaje de grasa muy alto, que pesa muchísimo y cree que ya es tarde para él, que no hay opción a cambio, porque ve que quien hace estos cambios tiene un porcentaje de grasa bajo, pero en cambio tú has demostrado, sí que es verdad, bajo tu conocimiento, pero que es posible. ¿Qué consejo le darías? Pues le diría principalmente que todos podemos, o sea, créetelo, porque si no te lo crees, tu discurso está continuamente en un limbo de sí o no. Si yo lo he hecho, te aseguro que cualquier persona lo puede hacer. Yo hace un año, literalmente, no le veía sentido a mi vida, me encontraba fatal, sé lo que es esa sensación de mierda, que solo tú entiendes. Y que a mucho que te digan todo está bien, todo tal, y tú sabes que todo está bien, o sea, esa sensación es una mierda, pero si sigues, te aseguro que se sale de ahí y la cabeza te empieza a funcionar diferente. Sé lo que es no querer levantarte de la cama, sé lo que es verlo todo oscuro. Si no paras, te doy mi palabra de que todo cambia y tu foco va a cambiar. Y por otro lado, ponte metas que no estén orientadas a tu físico, a cómo te sientes, evalúa semana a semana que vas progresando, que vas consiguiendo. Un logro puede ser, si vienes de hacer 5.000 pasos, empezar a hacer 6.000, 7.000, pequeñas metas, y que esas metas, cuando hagas un zoom en un periodo de tiempo largo, vas a decir, hostia, y ahí es donde vas a ver el cambio. Pero sobre todo, si tengo que dar un mensaje, es que si te sientes así y sientes que no puedes, continúa, porque de ahí se sale, que la vida está guapísima, que tener un porcentaje de grasa bajo se vive también mejor, así que te animo a ello, porque se puede, y es que sin más, o sea, está la demostración. Si yo he podido, te aseguro que puede cualquier persona. Y vas a vivir más y mejor. Más y mejor, sobre todo mejor. Lo demás es irrelevante. Pues nada, Miguel, ya hasta aquí las preguntas. La verdad es que ha sido muy interesante todos los aspectos que hemos abordado. Es que desde culturismo, tu porcentaje de grasa, parte de powerlifting, o sea, es que hemos abordado de todo. Me ha encantado, la verdad, Miguel. Y ya sabes que si en algún otro momento quieres aparecer aquí, otra charla o lo que sea, yo encantado de la vida. La cámara es tuya para despedirte, decir dónde te puedes encontrar, quién eres, aunque ya lo saben, pero bueno, para despedirte. Bueno, pues me podéis encontrar de forma presencial en Granada, en Performance System, que es el centro que nos ha dejado aquí las puertas para grabar el podcast. Paso tanto consulta de nutrición como entrenamiento, ¿vale? También en grupo, personales. Por otro lado, me podéis encontrar de forma online, donde también realizo el servicio de nutrición y entrenamiento de manera híbrida. Puede ser presencial y online, o con el formato únicamente online si no eres de Granada. Y por la Alpujarra también podéis encontrar en La Fábrica, que es un box, un centro de entrenamiento. En redes sociales, pues Miguel Casares Coach, y creo que eso es todo. Bueno, justo en ese momento se paró la grabación, que fue por problema de la batería. Al menos le dio tiempo a Miguel a despedirse por completo. Ya me estaba despidiendo yo y fue justo cuando se paró. Así que ya que estoy, me despido por aquí, más cómoda y tranquilamente de vosotros. Y nada, deciros que, como bien ha dicho Miguel, por abajo en la descripción dejaré su red social de Instagram, que como veis por aquí, este sería él y su Instagram, donde subo un montón de contenido, tanto de alimentación como de entrenamiento, muy interesante y que recomiendo un montón. La verdad es que está muy bien. Y además también sube contenido en relación a este progreso que ha tenido de pérdida de peso de 40 kilos, que hemos estado hablando durante toda esta charla de más de una hora, y espero que os haya gustado. Así que ya sabéis, por abajo en la descripción dejaré su red social. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, dadle un gran like, suscribiros si no lo estáis y compartidlo a toda aquella persona que le pueda resultar interesante y le pueda gustar. Y también, ya que estáis, si queréis, comentad por abajo si habéis hecho algún momento de restricción calórica muy amplia, como no al nivel a lo mejor de estos 40 kilos que ha perdido Miguel, pero a lo mejor habéis perdido una gran cantidad de peso, bueno, de grasa, como bien hemos matizado durante el vídeo. Y si es así, pues ya sabéis, comentadlo, que yo lo leeré con gusto. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.